para sanar a todas las naciones. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo. Quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán a ti, Señor. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo. Quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Amado de mi alma, venga tu reino, hágase la tierra como en el cielo. Amado de mi alma, venga tu reino, hágase la tierra como en el cielo. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, renovación en Cristo cantará. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán a ti, Señor. Tú eres santo, 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 santo. Venga tu reino, venga tu reino.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Buenas tardes, iglesia.
Les saludamos con todo el cariño, con el amor del Señor, esperando que todos estén muy bien desde acá, desde el templo. Les enviamos mucho cariño a toda la congregación Renovación en Cristo y a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo las predicaciones y el mensaje del Señor. Les bendecimos y vamos a orar para dar paso a la palabra del Señor. Padre, te agradecemos por este día que tú nos das, Señor, el día que hemos dedicado a adorarte, a alabarte, a bendecir tu nombre, Padre eterno. Te bendecimos en esta hora, Padre, y declaramos, Señor, que tú eres el Dios, Señor Todopoderoso, el gran yo soy, el que está a favor nuestro, el que pelea nuestras batallas, el que bendice a la iglesia. Te adoramos y te bendecimos. Damos toda honra a tu nombre, Señor. Bendecimos la iglesia, Señor, desde aquí y desde nuestro templo y pedimos, Señor, que su presencia esté en cada corazón en este día. Te agradecemos por todo, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios bueno, que está con su pueblo, que está con sus hijos, Señor. Y por eso te damos honra y gloria, Padre. Ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, el consejo que es apropiado para nuestras vidas, que nuestro corazón esté dispuesto, rendido a ti, Señor, para escuchar el mensaje que hoy día tú nos tienes preparado. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir al pastor Miguel, que él es el que está encargado hoy día de la palabra del Señor, que el Señor le bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. La palabra se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Esa es la palabra. Vamos a explicarla, vamos a exhortarla. ¿Por qué tenemos que someternos a las autoridades superiores, ya sean gubernamentales, sean del Senado, diputados, porque ahí se hacen las leyes, y porque todos tenemos que sujetarnos a las leyes y también, por supuesto, a las leyes que están en eminencia en la iglesia? Me refiero a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Bien, vamos a explicar algo. Dios ordena al creyente a obedecer al gobierno, porque el gobierno como institución ha sido ordenado y establecido por Dios. Dios lo ha instituido porque en este mundo pecaminoso se necesitan ciertas restricciones para proteger del caos y de la iniquidad que son consecuencia natural del pecado. Bien, vamos a hablar por qué tenemos que sujetarnos a esta autoridad, porque va a haber un caos, cualquiera haría lo que quiera y lo que piensa. Por eso tiene que haber un orden, ya sea en la iglesia, sea en el gobierno, cualquier institución. ¿Por qué? Porque tienen que haber leyes y las leyes tienen que ser respetadas. Por eso que dice que las leyes tenemos que respetarlas, sobre todo nosotros como hijos de Dios tenemos que estar sujetos a las leyes de los hombres. Hay un caso de excepción, cuando nosotros no podemos hacer caso a la autoridad, es cuando la autoridad lamentablemente se aparta de la verdad y va en contra de la palabra de Dios o contra Dios mismo. Entonces, ahí hay casos de ejemplo y los vamos a leer en la Biblia para que podamos entender por qué no podemos hacer a ciegas caso de las autoridades 100% cuando se apartan de la palabra de Dios. Lo voy a explicar, porque tenemos gobiernos donde todos conocemos las leyes. ¿Se imagina el caos que hubiese solamente en la ciudad si no respetáramos las luces rojas, los discos pares, los discos no estacionar? Estoy hablando de los que manejamos. Sería un caos, los tacos serían interminables. Por eso que tenemos que sujetarnos a todas estas leyes, en este caso serían las leyes del tránsito. ¿Amén? Bien, entonces hay muchos tipos de leyes. Por ejemplo, ahora tenemos el problema de la pandemia. ¿Por qué nosotros no podemos hacer
reuniones presenciales? Fácil, por la contaminación, porque ahora, por ejemplo, estamos en el paso 2, ¿por qué estamos en el paso 2? Porque no podemos salir de la región metropolitana, porque las autoridades lo dicen así y nosotros tenemos que hacer caso a las autoridades. Nos sujetamos. Cuando nos sujetamos hay una bendición de parte de Dios. ¿Qué pasa con los que no se sujetan? Lo vuelvo a repetir. Dice que aquí dice, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros obedecemos a la autoridad, estamos obedeciendo a Dios que no vemos. Si yo no hago a la autoridad que veo, no le hago caso, menos le voy a hacer caso a Dios que no veo. Entonces, para eso están establecidas todas estas leyes, para que nosotros, como hijos de Dios, estemos sujetos a estas restricciones que está haciendo por lo menos ahora el gobierno, pero es para nuestro bien. No se olvide que es para nuestro bien. Ahora, cuando se levanten estas prohibiciones, por supuesto que vamos a hacer reuniones presenciales, pero nosotros tenemos que hacer caso a las autoridades. Sigo. Voy a dar una cita bíblica de Hechos. Hechos, déjenme buscarlo. Hechos 5:29. Vamos a leer Hechos 5:29. Dice así. Estas son palabras de Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgaste de un madero. Aquí está hablando de cómo Pedro le habla a los judíos lo que habían hecho y les querían poner restricciones que no hablaran en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, dice Pedro, y lo que Jesús les enseñó en presencia de ellos. Entonces, ¿por qué lo querían hacer callar? Porque estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a nosotros nos prohíben, excepto que hay una ley, nosotros no obedecemos. Pero dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero cuando se oponen a la palabra de Dios. Queda claro. Voy a leer otra que está en Daniel. Daniel 3:16. Es un pasaje muy conocido de Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice así, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fue cuando lo condenaron a entrar al horno de fuego. Lo sigo leyendo. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire la convicción que tienen estos hombres. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Ve? Aquí se fueron en contra de la palabra de Dios, que ellos no podían postrarse a ninguna imagen hecha, como le decía en la ley de Moisés, ya sea de piedra, de oro, de bronce, de madera y de cualquier objeto. No podían postrarse. Y aquí lo podemos ver que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron a la imagen que había hecho Nabucodonosor, que por supuesto que toda la gente se arrodilló. Pero habían aquí 3 hombres que tenían temor de Dios, que conocían la palabra de Dios y que tenían la certeza que Dios estaba con ellos. No todos tienen la certeza que Dios está con cada persona. Amén. Yo lo dije ya el otro día en una predicación sobre esto, que prediqué de esto. Habían miles de judíos en ese tiempo y se postraron por miedo a ser echados en el horno. Pero aquí tenemos 3 hombres llenos de Dios y de la presencia de Dios que no hicieron caso al rey. Por supuesto que el rey los metió al horno, pero Dios los guardó. Eso es lo que importa, que Dios nos guarde. Y eso es lo que tenemos que tener claro cuando Dios nos guarda de toda esta adversidad, como esta misma peste que hay ahora, que Dios tiene conocimiento de esta peste, que muchas veces manda esto para probar a los moradores de la tierra y quienes se sujetan a la ley de los hombres y quienes no. Amén. Acuérdense que Dios tiene el control de todas las cosas que pasan en la tierra.
Amén. Dios va a guardar su pueblo si es que es obediente. Estamos hablando de que una persona que es obediente a la palabra de Dios, Dios va a estar con él. Amén. Eso tenemos que tener claro. Voy a leer otra cita que está en Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13 al 17. Dice así: por causa del Señor someteo a toda institución humana. Aquí vuelve a repetir lo mismo que habla Pablo. Y estamos hablando de otro apóstol, para que podamos entender que ellos creían lo mismo y nosotros tenemos que creer lo mismo que hicieron nuestros apóstoles porque eran llenos del Espíritu Santo. Leo: por esta causa el Señor sometió a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya sea gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Aquí está hablando claro el apóstol Pedro, que habla lo mismo, con otras palabras, pero es lo mismo que habla el apóstol Pablo, de que nosotros tenemos que someternos a estas autoridades. Siempre hay una excepción. Nunca se olvide que la Biblia habla de muchas excepciones. Por ejemplo, voy a dar otro caso de excepción. ¿Qué es lo que pasa cuando el rey David venía con sus soldados muertos de hambre después de la guerra y entran al templo y se comieron los panes de la proposición, lo cual es ilícito para los hombres, solamente lo pueden comer los sacerdotes? Pero Dios no hizo nada porque es un caso de excepción. ¿Me queda claro? Hay casos en la Biblia que hay casos de excepción. Voy a nombrar otro caso de excepción para que podamos tener claro y hacer la diferencia. Tenemos el caso, la Biblia, un mandamiento que dice: no matarás. Sí, eso dice la Biblia, no matarás. Pero ¿qué pasa si explota la guerra? Vamos a poner, por ejemplo, que hemos tenido guerra con los peruanos y los bolivianos, que los tenemos a nuestro norte. Lamentablemente, si explota la guerra, ya sea por lo que sea, vamos a tener que ir a la guerra. Casos de excepción, no hay guerra todos los días, ni todos los años, ni tenemos guerra cada 100 años, 200 años. Pero si hay una guerra y las autoridades nos mandan a la guerra, lamentablemente tenemos que ir a la guerra. Ya lo pudimos ver todas las guerras que tuvo Israel con sus vecinos y Dios estaba con ellos. ¿Pero cuándo? Cuando hacían la voluntad de Dios. Entonces, hermano, hay casos de excepción y nosotros tenemos que tener claro cuándo nosotros tenemos que hacer caso a la autoridad y cuándo no. Cuando pasan a llevar la palabra de Dios, lamentablemente no podemos hacer caso a las autoridades, porque nosotros servimos a un Dios y a un Dios vivo. Ya tenemos el caso hay otro caso también, no lo voy a leer, que también está en Nabucodonosor, pero si usted lo quiere leer después, está en, espérese un poquitito, le voy a darle la cita para que usted después lo vea. Está en Daniel 6, del 6 al 10. No lo voy a leer porque no quiero alargarme, porque es más de lo mismo. Pero ahí que podemos ver cuando la gente incurre en transgresión a los hijos de Dios y sacan y hacen un edicto o hacen proclamar al rey, forzarlo para congraciarse, es malo. Y ahí también nosotros no podemos obedecer a Dios si va en contra de la palabra de Dios. Amén. Entonces, este capítulo del 6 al 10 habla de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel que lo echan al foso de los leones por no hacer el caso del edicto que había firmado el rey? Ese es para que más o menos simplificarlo, por si usted lo quiere buscar, ahí está. Y también, así como protegió a Sadrach, Mesach y Abednego, también protegió a Daniel, que se llamaba Belsasar, el mismo personaje en el libro de Daniel, y que Dios lo libra de la boca de los leones. ¿Me entiende? Y ahí se dan cuenta que Dios va a estar con sus hijos cuando nosotros nos sujetamos a la ley de los hombres y también a la ley de Dios. Son dos cosas que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades, siempre y cuando estén basadas y no vayan en contra de la palabra de Dios.
Hermanos, esta es la palabra del Señor para que usted la medite, para que usted la piense, la guarde en su corazón y la ponga por obra. Porque todos aquellos que ponen por obra la palabra de Dios van a ser bendecidos por Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es dado a los hombres que obedecen. ¿Que obedecen qué? La palabra. Así que el Espíritu es dado al que obedece. Eso es lo importante. El Espíritu es dado al que obedece la palabra. Y Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Esta es la palabra del Señor. Medítela, guárdela y póngala por obra. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.
libertad. Salí de mi prisión, tu gran poder me rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, contigo ya no soy, no vivo más en condenación. He sido libre, tu gran amor. Hoy sé libertad, tú me has dado libertad en mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo incluso volar. Libertad, libertad, tú me has dado libertad en mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo incluso volar. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, libre soy en la cruz, porque no veo estoy. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, libre soy en la cruz. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, libre soy en